irina jatzen da hemen, zakutan, eta zakutik ematen dugu makinian, eta gero iten da leheno bezala iten zen bezala ogia, astetik ornuan eman arte, atatu arte hemen ina da dena. Hemengo ogi guziak denak eskuz pasatu batie. Ez da bat atatzen eskuakin ukitu gabe. Denak eskuz sinatie. Tradizion dugu, hau dugu etxeko ogia, gure bihotzeko ogia hobena urri dugu. Baina bertze ogiak guziak baute ben zera gustu difentak batero bertziak, baina denek baute be gauza. Boleria pixkat iten dugu, guetzako hemengo simplia itxean iten den boleri gauza simpliena, baina jendeak asko maite du. Oporak hartzen dugu martxuan aste bat, pausatu behar da pixkat, gero hartzen dugu bi aste udantzinan, eta gero neguan hartzen dugu berze bi aste. Eta astelenetan dugu pausa. Hemenge asterte goizetan irikitzen dugu igande ordu bat arte. Tenemos para ti los mejores tratamientos de queratina, anticaída, botox con célula madre. Si quieres disfrutar de un pelo liso y brillante. ¿Quieres sentir tu belleza y quieres un cambio de imagen acertada? Si quieres ser la novia perfecta. Ven e infórmate con nosotros en el Esquina. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más o una semana más a Camerino, aquí en Vitoria. Esta semana tenemos como invitado a una persona que a mí se me antoja que cuando no la había era muy necesaria para la ciudadanía. Estoy hablando del Ararteko, del defensor del pueblo vasco. Y vamos a tener una charla extensa, vamos a conocer y vamos a ver bastantes más cosas que supongo será muy desconocido para la amplia mayoría. Así que, sin más dilación, paso a dar la bienvenida a... Buenas tardes, Iñaki Lamarca. Muy buenas tardes, Patricia. Si te parece, como tenemos una entrevista como muy larga y muy extensa, vamos a empezar ya directamente al ruedo, ¿vale? Mira, la primera pregunta que tengo es si hay que ser de una pasta especial para ser ararteko. Pues pasta no lo sé, pero sí que hay que tener una vocación de creerse muy en serio en los derechos humanos, el servicio de la ciudadanía y la ayuda al prójimo. Eso sí, porque todos los temas que vienen a la oficina tienen este denominador común, y la función del Ararteko, además, como alto comisionado del Parlamento Vasco, es precisamente la defensa de los derechos humanos. Te lo tienes que creer, lo tienes que llevar muy interiorizado para que el trabajo sea de calidad y de servicio a la ciudadanía, que es lo que se nos pide. ¿Qué te lleva a ti y mueve para convertirte en el defensor de los ciudadanos? Bueno, a mí cuando me lo ofrecieron, me lo plantearon, fue además un momento muy bonito. Estaba en una reunión de Geitu, la Geitu Asociación de Gays y Lesbianas del País Vasco, que tiene su sede principal en Donostia San Sebastián, y estábamos en una reunión, eran las 9 menos cuarto de la noche. Yo profesionalmente soy abogado, estoy en situación de excedencia de las Juntas Generales de Guipúzcoa, pero siempre he sido activista a favor de los derechos humanos, de todos los derechos humanos.
Y en aquel momento, quiero decir, en un periodo de mi vida, he sido activista, he trabajado a favor de los derechos de las personas homosexuales y transexuales, y estaba, como te decía, en esta reunión cuando recibí una llamada que me empieza a hablar de la institución del Ararteko, a ver si sabía lo que era, que hacía, qué funciones tenía, etcétera. Lo conocía porque, a su vez, había sido profesor de Derecho Constitucional y explicaba a mis alumnos la función del Ombudsman, cómo había surgido, defensor del pueblo, el Ararteko. Y mi sorpresa fue mayúscula, pensaba que estaban haciendo un tanteo a las organizaciones sociales para dar a conocer una persona que hiciera esta función. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando, tras una introducción, un preámbulo muy amplio, me ofrecieron ser Ararteko. No me lo esperaba ni por asomo, me dieron poco tiempo para dar la respuesta, que fue afirmativa, porque me pareció un reto importante. Yo que ya estaba trabajando en mis horas libres a favor de los derechos humanos, digo, bueno, pues voy a trabajar a favor de todos los derechos y a favor de toda la ciudadanía, y me pareció, como digo, también como abogado, pues un reto muy importante. Y bueno, eso es lo que me motivó a decir que sí, y han pasado 10 años. Sí, además yo quiero decir que le he llamado antes, creo que he llamado Iñaki Íñigo, pero bueno, verdad. Yo lo que sí quisiera comentaros es que, bueno, que os quedéis hasta el final de la entrevista, porque vais a mí me pasa, y vais a conocer un poco lo que es no solo la figura del Ararteko, en qué consiste, qué es lo que tiene para el ciudadano, sino también vamos a conocer a Íñigo Lamarca, él como Ararteko, pero también de alguna manera va a dejar entrever como persona. Siguiente pregunta. Que luego, por cierto, voy a adelantar que tenemos contigo el juego del Trivial, que lo hará nuestro compañero Urtzi en la segunda parte. Te juegas un quesito, ¿eh? Mira, la siguiente pregunta que quiero hacerte es: ¿en qué ha cambiado tu vida desde el momento en que eres Ararteko, que ya te conviertes en una figura pública? Bueno, de una parte, muchísimo más trabajo. Bueno, aunque en la situación anterior, si sumaba el trabajo de mi profesión, de letrado de Juntas Generales, más el trabajo que hacía como activista, bueno, pues sumaba más o menos 10 horas, que es lo que pues le meto cada día al Ararteko. El hecho de tener una relevancia pública no ha supuesto un cambio, o al menos no tiene unas consecuencias claras, en el sentido de que quizás porque los vascos seamos pues digamos tímidos, yo a veces noto en las miradas que alguien me reconoce, pero nunca me han dicho cosas, o muy pocas veces, quiero decir, y por tanto, bueno, sigo haciendo la vida de siempre, en la medida que puedo, claro, porque tiempo libre pues tengo menos que antes. Y es que además, es que estaba pensando, porque 10 horas de trabajo, es que casi es más de la mitad, bueno, casi más no, es casi la mitad de una jornada, ¿no?, de un día. Sí, bueno, yo salgo de casa a las 7 de la mañana, como habitualmente en la oficina, hago una pausa muy a lo europeo de media hora, no más, y termino pues 6:30, 7, 7:30, 8. Si me tengo que desplazar, habitualmente suelo trabajar en Vitoria-Gasteiz, pero vivo en Donosti, bueno, si le sumo el desplazamiento, pues aún son más horas. Pero luego a gusto, quiere decir que no estoy motivado para el trabajo que hago, y la verdad es que todas las horas son necesarias, y más también, incluso, diría. Eres un privilegiado de los que trabajan en lo que les gusta, diríamos, ¿no? Sí, evidentemente, claro. Es decir, estar fuertemente motivado en tu trabajo, en aquello que haces, pues es una gran satisfacción, es una gran suerte, sí, efectivamente, sí. Y para nosotros como ciudadanos también, tener un defensor del pueblo que esté motivado con su trabajo. Vamos a entrar un poco más en lo que es cuestión personal, ¿no? Eres un defensor a ultranza de movimientos gays. Tú, Íñigo, ¿has sufrido como estudiante o en algún momento de tu vida algún menosprecio por tu condición sexual? No, la verdad es que no. Pero claro, tengo que decir, además, esto lo recojo en un testimonio en forma de libro, de opúsculo, que escribí en 1998 en euskera, que luego fue traducido al castellano 10 años más tarde. Tuve una adolescencia dura, porque yo sí era consciente de las dificultades y los problemas que podía tener si, digamos, claramente expresaba mi condición homosexual, y la oculté. Y no sé qué es peor, no sé si es peor que seas víctima o objeto de insultos o de estigmatización, menosprecio, o ese silencio y el disimulo ante los demás, porque fue tremendo, fue realmente duro. Y eso es lo que me motivó
ya en una edad madura, a trabajar y a luchar a favor de los derechos de las personas homosexuales y transexuales. Que en la base de eso está la lucha por mi dignidad personal y la lucha por la dignidad de todas las personas, no solamente homosexuales o transexuales. En mi época de activista a favor de los derechos de estas personas, sí, pero en general yo creo que lo más preciado que tenemos las personas y que hay que defender a ultranza es la dignidad de la persona. ¿Qué es la dignidad de la persona? Dicho en pocas palabras, pues es el derecho a que uno sea como quiera ser en función de sus características personales, en función de su naturaleza, en función de su proyecto vital, con el único límite del respeto mutuo. Dicho así parece muy sencillo, pero bueno, la sociedad está plagada de dificultades, está plagada todavía, desgraciadamente, de circunstancias que producen discriminación, que producen desigualdad, que producen estigmatización, y hay que seguir trabajando por esto. Yo cuando deje ser ararteko volveré a mi trabajo en las Juntas Generales, pero seguiré siendo activista a favor de los derechos humanos, porque hay mucho trabajo por hacer todavía. Yo sé que antes te he hecho una entrevista previa, pero ahora y esta pregunta que voy a hacer ahora no está dentro de lo que hemos comentado, pero yo creo que no te va a importar que te lo haga, porque hablabas de dignidad y yo creo sobre todo que la dignidad también funciona con la libertad individual de cada uno, ¿no? Sabiendo dónde termina lo tuyo sin pisar lo de los demás. Y sobre todo que en la educación, pero más que nada en la infancia es donde más te marca luego tu carácter, ¿no? El día de mañana, si sufres discriminación, evidentemente tú vas a luchar para evitar ello. ¿Tú crees que la sociedad de este país, a la hora de hablar sobre homosexualidad, ha cambiado realmente algo? ¿O solamente tenemos una especie de máscara, pero que la educación sigue siendo aquello de... estamos oyendo pues declaraciones como que es una enfermedad que se cura, de este tipo de cosas, y estamos viendo sobre todo también a jóvenes radicales en contra y pegando palizas a gente por ser... ¿Tú crees realmente que este país ha cambiado algo, que estamos a nivel europeo en esta cuestión? Pues tengo que decir que sí, con orgullo además, sí. Lo cual... Sí, lo que no quita o no es incompatible con el hecho desgraciado de que existan sectores muy minoritarios con ideas homófobas y que en algunas ocasiones además esas ideas las pasan a la acción y hacen uso de la violencia verbal o incluso física en contra de personas homosexuales y transexuales. Pero son actitudes muy minoritarias. Afortunadamente la sociedad, como digo, ha cambiado muchísimo. Mira, yo que tengo 54 años recuerdo, y esas cosas me impactaban muchísimo, encuestas que cuando yo tenía 15, 16, 17 años ya tenía clara conciencia de ser homosexual, a pesar de que, como te he dicho antes, lo ocultaba. Se hacían encuestas en periódicos, digamos, un tanto amarillos o sensacionalistas, ¿a quién no querrías tener de vecino? Y daban diferentes opciones, ¿no? Y clasifícame estas personas según tu grado de rechazo a esas personas. Entonces, ¿quiénes estaban en la lista? Estaban los gitanos, estaban las personas que habían criminales, estaban vagabundos y estaban también homosexuales. Estamos al final de la lista. Es decir, la gente prefería, y estamos hablando de los años 73, 74, 75, la gente prefería tener como vecino a un violador o a un asesino que a un homosexual. ¿No? Eso yo lo he leído con mis ojos. Claro, el efecto que tenía en mí entre las personas homosexuales era absolutamente terrible. Bueno, pues eso ha cambiado radicalmente. Pero cuando digo radicalmente es que las encuestas hoy en día dicen todo lo contrario. Es decir, porque se sigue preguntando sobre esto. Y hoy la inmensa mayoría de las personas heterosexuales aceptan de muy buen grado tener como vecino una persona homosexual. Y no conozco ningún caso que haya tenido problemas por ser homosexual con su vecindario. Pero no solamente eso, sino recientemente se ha hecho una encuesta sobre familias y lo que revela esta encuesta, entre otras cosas, es que el grado de aceptación de las parejas formadas por dos mujeres o dos hombres es muy elevado. Cuando la sociedad vasca ha dado un vuelco a su percepción con respecto a la homosexualidad, que era un tema tabú, un tema que estaba, digamos, de lo que no se hablaba tampoco. Y afortunadamente el grado de respeto es muy elevado y estamos, y lo digo con orgullo, y tendríamos que estar orgullosos de ello, a niveles parangonables a los países más avanzados de Europa. Pero hay que seguir trabajando, porque un informe extraordinario que hizo el Ararteko sobre valores de los menores de edad revelaba, entre otras cuestiones, un informe sobre derechos humanos, que en torno a un 13-14% de niños y niñas tienen ideas homófobas, de rechazo a la homosexualidad. Bueno, es un porcentaje pequeño, pero significativo, cuidado.
También revela esa encuesta que cuando pasan la adolescencia esos porcentajes bajan. Es decir, que al final son ideas que seguramente hayan escuchado en sus casas y bueno, los transmiten o los asumen. Pero claro, hay casos todavía, hay informes a ese respecto, casos de homofobia, casos de agresiones, casos de insultos y, como digo, hay que seguir trabajando en ello. El Gobierno vasco, afortunadamente, el Departamento de Educación ha tomado cartas en el asunto y ya está trabajando en materia de diversidad afectivo-sexual para que sean respetados íntegramente y en su plenitud, sin excepciones, todos los niños y niñas de orientación homosexual o identidad transexual, así como los hijos e hijas de familias homoparentales, que tienen 2 madres o 2 padres. De todas maneras, fíjate, me estabas diciendo que, bueno, en esas edades tan pequeñitas que reciben esa educación, pero fíjate, me ha venido a la cabeza que incluso ni siquiera esos niños que reciben esa educación tienen definida su condición sexual. Quizás ellos mismos estén recibiendo una educación que el día de mañana van a descubrir que su sexualidad no es la heterosexual. De todas maneras, yo siempre digo lo mismo. Estamos avanzando, pero habremos avanzado al 100% el día que dejemos de tener estas conversaciones. El día que dejemos de hacer estas preguntas y el día que... Es que esto de... No, pero bueno, yo es que tengo un amigo homosexual. Ah, caray, y yo tengo un amigo heterosexual. Y es que es ese tipo de cosas. Vamos a cambiar un poco de tercio. Dime el primer caso que te venga a la cabeza. O bueno, si quieres te dejo que lo pienses mientras te voy haciendo la pregunta. Un caso que te haya hecho aguantar la risa cuando ha venido algún ciudadano que has dicho, caray, vaya lo que le ha pasado, ¿no? O sea, dices, me he tenido que aguantar por no reírme delante del señor porque no era por ofenderle, pero la situación era como muy anómala, ¿no? Muy Dalí. Espera que tic-tac, el reloj va. No, sí, a ver, es que son... sí, el primer caso que me ha venido a la cabeza... voy a contarlo, pero guarda analogía con casos similares. Y bueno, tienen un lado que puede ser cómico, pero tienen otro que es realmente trágico. Me estoy refiriendo a personas con enfermedad mental, o mejor dicho, que tienen pues algún trastorno bipolar, manía persecutoria, etcétera. Son casos, y en concreto recuerdo uno, no voy a dar datos porque es una historia muy singular que podría ser reconocible. Me contó una historia que tenía algunos elementos que podían ser reales, pero otros que claramente eran surrealistas y era imposible que tal cosa hubiera ocurrido. Pero una persona, y como ha habido también otros casos similares, estuvo durante mucho tiempo hablando, pues contando un relato que tenía una cierta coherencia, pero que, como te digo, ya en el minuto 3 me di cuenta que había elementos que no podían ser reales. Y luego se sucedieron otra serie de elementos y no lo pasé nada bien porque pues tengo que confesar que había momentos que me daba por reír, porque es que, hombre, hablaba, por ejemplo, pues que había visto extraterrestres y que... Incluso te lo describía, porque claro, yo le dejé que contase su historia. Al principio tenía, como te digo, pues elemento de verosimilitud, pero a medida que se iba calentando y animando, pues además yo creo que tenía muy buena cabeza y tenía capacidad de generar historias e improvisar seguramente muchas de ellas, y ya pues empezó a desbarrar y por momentos pues me entraba la risa, pero evidentemente me aguanté. Porque luego había pues una dimensión más trágica, porque esta persona pues tenía claramente una enfermedad mental. Entonces ya pues empecé a interesarme pues, si tenía amigos o familiares que le podían atender, la hablé de trabajadores sociales. Bueno, conseguí encauzar el tema para que pues pudiera su caso ser atendido debidamente. ¿Y uno sangrante o trágico especialmente que hayas dicho? Perdón, el micro. Es que estoy tan absorta. Me estaban diciendo ahora de regidor, tan absorta oyéndote que se me olvida hasta que tengo que ponerme yo mi micro. Uno sangrante, uno que digas, me llegó, me tocó la fibra. Me imagino que muchos te habrán tocado la fibra sensible, pero uno que te acuerdes ahora. Sí, sí, efectivamente ha habido muchos, pero hubo un caso, se puede decir el nombre además, porque fue un caso conocido público, en Aiziriondo. Este es un chaval de 17 años que murió atropellado en un camping de La Rioja, de noche,
por un coche que iba muchísimo. Si me permites, el Camping Rioja, porque es que mi madre es del pueblo, de Castañares de Rioja. Por eso conocemos muy bien el tema del niño que iba con la bicicleta, que era de Santo Domingo, el conductor del coche. Sí. Bueno, pues hubo un juicio y los padres, sobre todo la madre, que además promovió una asociación para trabajar en el campo de la prevención de los accidentes, bueno, consideraba, y yo creo que tenía razón, que no se había hecho justicia. Y el caso era demoledor, era demoledor, sí, en su aspecto humano, personal, tremendo, y yo creo, insisto, que no se hizo debidamente justicia en ese caso. Ha habido más casos, hay muy duros, casos de tortura, testimonios de torturas y otros muchos, pero cuando me has preguntado, el primer caso que me ha venido a la cabeza ha sido este, porque la verdad es que me impactó mucho y no pudimos hacer nada, porque la vía judicial estaba cerrada, incluso se llegó a Estrasburgo, y Estrasburgo pues consideró que no había habido vulneración de los derechos de tutela judicial efectiva. Bueno. Sí, además es un caso que yo desde aquí saludo a la familia, porque sé que además hacían, por lo menos ahora, pero antes hacían vacaciones en el Camping Rioja y bueno, pues se movían mucho por el pueblo, por Castañares de Rioja, y eran bastante conocidos y sí que afectó mucho, y el pueblo estaba bastante indignado por cómo se trató, y de hecho sigue habiendo flores ahí, sigue habiendo su pequeño altar, y a todos, cada vez que pasamos, nos recuerda la tragedia que un niño de 14 años pues por una negligencia dejó allí su vida, se truncó ahí de esa manera y bueno, yo soy madre, entonces yo recuerdo además, si te sirve, recuerdo que pasé por allí, que yo venía de trabajar y mi hija estaba ahí de vacaciones y me quedé un poco, ¿sabes? Porque todo este revuelo de, no sabes nunca si es tu hija, porque todos van en bicicleta, es como lo de vacaciones, ¿cómo era aquella serie? Vacaciones, bueno, que todo el mundo iba en bicicleta, que no. Vacaciones, no, ¿qué vacaciones en el mar? Me dice el regidor. ¿Verdad? Sí, pero no iba en bicicleta. Verano azul. Verano azul, vacaciones en el mar. En bicicleta hubiera sido un poco gordo verles. En fin. Pero bueno, dicho esto, que bueno, pues tanto Ararteko como yo, pues sí que nuestro ánimo y bueno, supongo que salud también para la familia. Volviendo un poco a tu trabajo, ¿existe alguna picaresca en la ciudadanía a la hora de poner o exponer algún caso? Aquello de que crean que puedan engañar o alguna cosa así. Pues yo creo que no sé, sigo siendo pues bastante ingenuo e inocente, pero creo que no ha habido nadie que haya pretendido colarnos un caso exagerándolo. Todas las quejas que nos plantean, yo diría que sin excepción, están bien fundamentadas. Otra cosa es que, vamos a ver, cuando hacemos el estudio de cada caso, no siempre damos la razón al ciudadano. La proporción más o menos es mitad y mitad. Algo más de la mitad en contra, por decirlo de alguna manera, de la administración, es decir, que cuando analizamos la queja consideramos en más de la mitad de los casos que el ciudadano tiene razón y que la administración ha actuado mal. Ha habido una mala praxis administrativa. Pero en un 47%, según datos del año pasado, analizamos el caso y creemos que la administración ha actuado correctamente. Mira, me acaban de lanzar una pregunta por el pinganillo. Hace ya unas semanas, acabamos de pasar por el tema de esta niña de 3 años y medio de Burgos, que bueno, pues que ha fallecido, que parece ser que no es por las ambulancias, sino por el tema de las vacunas, creo, o alguna cosa así. ¿Qué me podrías aportar sobre este tema, no? Porque la gente, pues que sí estamos más cerca, más lejos, pero la vida es una y si se pierde no se recupera. Bueno, falleció una niña, Neganuza, de 3 años, y esto es un hecho absolutamente terrible, es lo más terrible que puede pasar, ¿no? La muerte de una persona, y cuando tal cosa ocurre, todos los mecanismos de investigación se tienen que activar. Nosotros lo hemos hecho, es decir, en este momento hay en marcha una investigación interna de Osakidetza, hay en marcha también un procedimiento judicial, el fiscal ha tomado cartas en el asunto, pero los padres también han interpuesto una acción judicial y nosotros decidimos abrir un expediente de oficio. ¿Eso qué significa? Que por nuestra iniciativa podemos hacerlo. Hemos pedido información al Departamento de Sanidad y a Osakidetza para que nos digan qué pasó exactamente y a partir de que tengamos esa información la valoraremos y llegaremos a nuestra propia conclusión de si la Administración hizo debidamente los deberes o no.
Los ciudadanos siempre tenemos la impresión de que ir en contra de las instituciones por alguna cosa que creas que es injusta para ti es como causa perdida, ¿no? Que nunca se gana. ¿Esta percepción que nosotros tenemos es cierta o se llega a ganar a las instituciones cuando una causa es injusta? Se llega a ganar, claro que sí. Ahí tenemos nosotros los datos. El año pasado cerramos casi 2.000 expedientes y de los cuales más de la mitad, es decir, más de 1.000, consideramos que la Administración había actuado mal, y en un 86% de los casos conseguimos que la Administración cambiase de actitud. Es decir, más de 800 casos donde la decisión administrativa o la decisión que iba a tomar la Administración ha sido modificada porque le hemos convencido a la Administración de que las cosas no las ha hecho bien. Por tanto, es posible, claro que sí. Yo además diré que los Arartecos, hablo en plural, porque el Ararteco del País Vasco, pero también los Ombudsman, defensores del pueblo, que existen en cada vez más lugares, más países del mundo, creo que estamos haciendo una labor que cada vez es más necesaria en una sociedad avanzada, una sociedad participativa, y es una labor de mediación social y una labor parajudicial. Es decir, antes de que el tema llegue a los tribunales, interceder a favor del ciudadano ante la Administración, siempre y cuando lleguemos a la conclusión, y para eso tenemos que actuar con exquisita independencia, imparcialidad y rigor, siempre y cuando lleguemos a la conclusión, como digo, de que la Administración no ha hecho bien las cosas, intercedemos a favor del ciudadano y conseguimos modificar la actitud de la Administración. Por tanto, es posible. Suele ser más difícil cuando se acude a los tribunales en una acción judicial, a la jurisdicción contencioso administrativa, porque normalmente la Administración suele alargar, aun cuando pierda el juicio en primera instancia, suele recurrir habitualmente y lo puede alargar pues muchísimo. Y en esos casos suele ser difícil, que es, yo creo que una falla del sistema democrático, porque hay una enorme desproporción cuando se acude a los tribunales en contra de la Administración, entre la Administración, que tiene muchísimo poder, entre otras cosas, pues tiene un amplio equipo de juristas que defiende sus intereses, y el ciudadano pues que tiene que pagárselo, que no tenga recursos y pueda acceder a la justicia gratuita, y una gran desproporción, una gran desigualdad. Y esa falla del sistema, que yo creo, como profesor que he sido hecho constitucional, lo he comentado, he hablado con mis alumnos en más de una ocasión, creo que lo estamos supliendo en parte en las defensorías del pueblo, haciendo una labor previa y parajudicial, resolviendo muchos problemas de la ciudadanía. La siguiente pregunta que tenía que hacerte, ya me la has pisado, que era cuántas horas son necesarias para llevar a cabo un buen trabajo, pero ya me has dicho que 10. Pero si me permites, según estabas hablando, quería hacerte una pregunta. Nosotros hicimos hace ya unas semanas, unos meses, un debate sobre si la justicia es igual para todos. Yo quería hacerte una pregunta. Quizás te mojes, pero bueno, si quieres me la contestas, si no. ¿Crees justo que, por ejemplo, un juez diga a todas las personas, por ejemplo, de Bankia, que sabían perfectamente lo que firmaban, estamos hablando, y en cambio otro juez en otro lugar del Estado sea capaz de decir que la hija del rey no sabía lo que estaba firmando? ¿No crees que esa desigualdad nosotros como ciudadanos la vemos y nos estamos de alguna manera cansando de que esta ley no sea justa y que para unos sí saben y, por ejemplo, en este caso que hablamos de mucho dinero, no sabía lo que estaba firmando? La ley o mejor dicho, debe ser igual para todos. Hay una ley común sin excepciones, pero la ley admite diferentes interpretaciones. Y ahí entramos las personas de las leyes del derecho, que trabajamos en ese ámbito, quiero decir, abogados, jueces, fiscales, juristas. La ley es interpretable y es aplicable, por tanto, de diferentes maneras. El sistema judicial en España y en todos los países, ¿cómo funciona? Explicándolo muy brevemente, ¿no? Hay diferentes instancias judiciales. Cuando sobre casos análogos se producen diferentes aplicaciones de la ley, porque el juez que hace uso del derecho hace una interpretación y por tanto una aplicación diferente, tiene que haber una instancia, y la hay también en España, el Tribunal Supremo, que es el que unifica jurisprudencia. De manera que si hay dos casos muy análogos donde se ha fallado de forma distinta, tiene que ser el Tribunal Supremo el que diga qué interpretación de las dos es válida y por tanto puede casar, que es el término que se emplea, una resolución judicial
de manera que lo valide o lo anule, porque la ley también en su interpretación y aplicación tiene que ser igual para todos. Como hay diferentes interpretaciones posibles y esa interpretación está en manos del juez competente, tiene que haber una instancia que la hay, que es el que tiene que unificar doctrina. Dicho lo cual, todo esto es en plano teórico. En la práctica, ¿qué pasa? Pues pasa lo que todo el ciudadano está viendo y conoce. Y yo lo que digo es que la Administración de Justicia tiene que ser, y a veces se nos olvida o no lo tenemos muy presente, tiene que ser uno de los poderes más importantes de cualquier democracia. Y para que eso sea así, tiene que tener los medios suficientes para poder ejercer sus funciones debidamente. ¿Y eso qué significa? Significa que tiene que haber muy buenos profesionales en la Administración de Justicia, jueces, magistrados y fiscales. Tiene que tener los medios necesarios, porque hoy en día, hablando de poderosos, lo que pasa es que alguien que tiene mucho dinero puede contratar a los mejores abogados del mundo. Y muchas veces esos abogados tienen una capacidad de trabajar en un proceso judicial de una manera más poderosa desde el punto de vista fáctico o material que el propio juez, que tiene pocos medios. Porque en definitiva, para que haya, sobre todo en el ámbito penal, una condena, tiene que haber pruebas de cargo absolutamente contundentes e indubitados. ¿Y eso qué significa? Significa que el juez debería tener, cosa que no tiene a mi juicio, los medios suficientes, que deberían ser más que los medios que pueda tener de defensa cualquier persona, por mucho dinero que tenga, para que se haga la luz ante aquello que se está dilucidando. Y para que las personas muy poderosas que cuentan con muy buenos abogados no, retuerzan, por decirlo de alguna manera, los principios procesales para obstaculizar un final justo de ese proceso. Y el final justo únicamente se podrá producir si hay medios suficientes por parte del Ministerio Fiscal y por parte del juez para que se aclare todo en el plazo o en el tiempo previsto. Porque otra de las cosas que ocurre es la famosa prescripción. Ya. Claro. Entonces, el juez tiene que actuar de manera eficaz, con los medios necesarios y con prontitud, para que se aclare todo lo que está en juego. Y a partir de ahí se puede hacer justicia. Pero el previo es que cuente con medios necesarios para poder hacer bien su trabajo. Y evidentemente, pues sea un excelente profesional, para lo cual la Administración de Justicia tiene que tener un sistema de acceso a la Administración de Justicia de tal manera que los mejores juristas estén en la Administración de Justicia, para que hagan su trabajo con profesionalidad, con independencia, porque, insisto, en una democracia el Poder Judicial es uno de los tres poderes clásicos de la democracia, pero en los tiempos que corren, donde los poderosos son más poderosos que nunca, la Administración de Justicia debería ser más poderosa que nunca. Sí, porque además te estaba oyendo hablar y todo esto me estaba recordando un poco a la justicia norteamericana. Tengo dinero, resulta que compro de alguna manera, entre comillas, mi libertad porque voy a poder aportar más. Y me estaba recordando también mucho al caso que tuvimos en Irún de Nagore Laffayette. En Navarra, la familia tenía dinero y bueno, pues un año y poco más, y esta familia se ha quedado sin hija. Antes en tu presentación no he dicho que, bueno, lo has dicho tú antes, has sido profesor en la universidad. ¿Echas de menos esa vida como profesor? Muchísimo. Sí. Yo he tenido dos etapas, o tres, si contamos el Ararteko en mi vida profesional. La primera, de 1984 a 10 años, al 94, que fui profesor de Derecho Constitucional. Ese año hice oposiciones al letrado de Juntas Generales de Guipúzcoa y ahí estuve hasta que me nombraron al Ararteko. Estoy en situación de excedencia, como digo, volveré a las Juntas Generales cuando termine dentro de pocos meses de ser Ararteko, porque no podría seguir, no puede ser reelecto. Pero echo de menos muchísimo la vida universitaria. Sí, a mí me gustaba muchísimo dar clases y me gustaba mucho también la investigación jurídica. Pero bueno, allí no tengo plaza y bueno, hoy en día ya hay buenos profesionales en la universidad y bueno, no tendría posibilidad, ni se me pasa por la cabeza pues intentar volver a la universidad. Mi puesto de trabajo está en las Juntas Generales, pero sí me gustaría compatibilizarlo. Ya veré cuando deje esto qué posibilidades habría,
para, de manera no remunerada, porque mi sueldo estaría en las juntas generales, poder dar algunas clases y colaborar con la universidad. Y ya te digo, no por razones económicas, sino por el puro gusto, por pura vocación del trabajo universitario, que me gustaba muchísimo, tanto la labor docente como la investigadora. Íñigo, Donosti, Bilbao, Vitoria, ¿con cuál te quedas? Pues mira, no voy a ser políticamente correcto, porque parece que como el Arteco diga decir, voy las tres. Bueno, son tres ciudades muy distintas y cada una de ellas tiene sus encantos, evidentemente. Yo nací en Donosti y sigo viviendo en Donosti. Y es una ciudad que, he dicho que no voy a ser políticamente correcto, es una ciudad que me gusta muchísimo, sobre todo por los paseos tan absolutamente fabulosos que te ofrece al borde del mar. A mí el mar me apasiona. Y también porque, bueno, pues tienes, digamos, montes bajitos y paseos, por tanto, en la naturaleza, nada, a dos pasos, ¿no? Pues en Ulia, un paso a Urgul, por ejemplo, que poca gente suele ir, o a Igueldo. Entonces me quedaría con Donosti, a pesar de que me resulta una ciudad pequeña, y una ciudad que tiene poca capacidad, lo ha tenido históricamente, pero de un tiempo a esta parte ha perdido capacidad de innovación, que en cambio sí que tiene Bilbao. Y a mí Bilbao es una ciudad que me apasiona. No voy a decir que ni más ni menos que Donosti, pero Bilbao me gusta también muchísimo. Yo hice 2 años de mi carrera universitaria además en Bilbao, y es una ciudad que me enganchó. Tiene una fuerza descomunal. Y Bilbao pues sí que tiene esa capacidad de innovación, de reinvención incluso, de modernización, y yo de Bilbao únicamente puedo decir cosas buenas y bonitas. Y Vitoria la conozco menos, es una ciudad que me parece una ciudad, sí, muy amable para vivir. Los paseos que he dado pues me han gustado mucho, pero ese enganche que tengo yo con el mar o con el agua, porque en Bilbao pues aún tiene la ría, pero sobre todo el mar, a mí eso me engancha muchísimo. Y bueno, me gusta mucho el casco viejo, el casco antiguo de Vitoria, la Almendra, me parece apasionante. Le falta quizás algo de vida. En las zonas más bajas sí que tiene mucha vida, y eso tiene pues de bueno que, bueno, puedes dar paseos con, digamos, con poca gente y por tanto pues imbuido en tus ideas y en tus cosas. Pero a mí me suele gustar el ambiente de la calle. Además, voy a ser también políticamente incorrecta, pero antes voy a decir, bueno, vamos a hacer un programa un poco más largo porque material tenemos y además también hemos traído para renovar cintas y demás. Yo voy a ser también políticamente incorrecta contigo porque yo también pienso que Donosti se tiene que innovar. Donosti resulta aburrida al final. No hay vida para, por ejemplo, salir. Yo han venido amigos míos y no he sabido dónde llevarles porque a las 10 de la noche estaba todo cerrado. Entonces, yo creo que sí. Y luego nosotros que hemos tenido la suerte de estar en Madrid trabajando, siempre hemos dicho lo mismo. Después de Madrid, Bilbao. Es lo que más se le parece, Bilbao, porque tiene vida propia, ¿no? Pero sí que es verdad que Donosti se queda un poco. Desde aquí lanzamos al alcalde, pero el anterior tampoco hizo mucho, pero bueno. Si está en su mano, pues, no sé, alguna innovación, algo, pues que no sea tan estricto con los horarios y demás, que la gente tiene que vivir, que Bilbao también vive, y viven bien además, ¿o no? Sí, hombre, a ver, lo que ocurre también es que Bilbao, y no sé de quién es mérito, pero Bilbao desde hace mucho tiempo ha conseguido ser metrópoli, una ciudad metropolitana. Bilbao no se entiende sin su metrópoli. Yo cuando digo, a quien me pregunta por Bilbao, digo, no, tiene 325.000 habitantes. ¿325.000? No, es una ciudad muy grande. Digo, sí, la metrópoli tiene casi 1 millón. Pero realmente ha conseguido Bilbao vertebrar un área metropolitana de manera que quien vive en Baracaldo, si está en Santurtzi, en Guecho, pues van a Bilbao con mucha frecuencia. Y eso da muchísima vida a las calles. Hay una interrelación fortísima. La ría, además, vertebra todo eso de otra manera. O sea, la vertebración principal la ha dado el metro y los medios de comunicación. Pero la propia ría ha sido algo que se ha vivido con mucha fuerza, toda la industria que ha habido en esa área. Donosti no ha conseguido ser la capital de facto que tire de Guipúzcoa y tampoco de su área metropolitana. De manera que la gente que vive pues en Rente, en Lasarte, en Irún, también hay que decir que en Guipúzcoa las localidades tienen muchísima identidad, una personalidad muy fuerte y hay mucho arraigo. Pero eso es perfectamente compatible, o podría ser perfectamente compatible con que hubiese más movimiento, de manera que al final, como diría yo, la vida de una ciudad la da el continuo fluir de gentes, de idas y venidas, de interactuaciones.
y Donosti se me antoja que está un poco estancada. Entonces te digo, yo tengo mucho arraigo a mi ciudad Irún, muy de Guipúzcoa, pero también te digo que a Bilbao vamos muchos guipuzcoanos a pasar allí los fines de semana, eso uno. Y dos, que mientras no ofrezcan posibilidades de poder disfrutar o de salir o de... que se vive una vez y hay que disfrutar, y los fines de semana está para eso. Entonces, lo que tiene que hacer es, lo que tú has dicho, bueno, ya no lo digo, me tengo que reinventarme yo también. Caray, qué trabamento. Bueno, vamos a cambiar otra vez de tercio. Esto es como aquí, no lo voy a decir porque además soy antitaurina, o sea que ha sido el primer. Yo sí que le pediría al regidor, que es que debe de estar apretando el botón pues se aprieta el botón y me entra el sonido por el oído, que es lo que me estaba pasando. Ha sido reelegido Ararteko. ¿Cómo te sienta eso de volver, que la gente vuelva a confiar, segundo mandato, en ti? Bueno, pues no, ni puedo ni quiero ocultar que me produjo una gran satisfacción, ¿no? Porque, bueno, es un puesto que requiere muchísima independencia, pero además que la gente se crea que realmente quien encabeza el Ararteko es independiente, porque ahí radica la fuerza de nuestra eficacia. Las resoluciones del Ararteko no son de obligado cumplimiento. Tenemos que convencer, persuadir a la administración. Y eso lo puedes hacer si tienes dos cosas. Primero, autoridad, credibilidad, independencia. Y en segundo lugar, dotarte de argumentos y tener capacidad de persuasión para convencer a la administración que cambie una decisión concreta. Y bueno, tras 5 años, porque los mandatos son de 5 años, cuando en 2009 acabó este primer periodo, los grupos parlamentarios, por una amplísima mayoría, más de un 90%, me eligieron. Y la verdad es que supuso una gran satisfacción porque, bueno, pues me había dejado la piel en el trabajo y todavía había cosas pendientes que quería hacer y bueno, pues me llevé una alegría cuando me dieron ese segundo y último mandato de 5 años para poder seguir con líneas de trabajo nuevas que habíamos impulsado dentro de la institución, una institución que estaba funcionando muy bien ya cuando yo tomé las riendas de la misma, porque bueno, toda la gente que ha estado trabajando, no solamente las personas responsables, los arartecos, sino toda la gente que ha estado trabajando y sigue trabajando en el Ararteko, es gente fantástica, excelentes profesionales que además están volcados en su trabajo en el Ararteko. Por tanto, cuando llegué me encontré con una institución que funcionaba muy bien, pero las cosas... Hablamos de las ciudades, pues tienen que ir continuamente moviéndose, innovando, mejorando, y hay que estar pedaleando continuamente, ¿eh? Y bueno, pues introdujimos unas nuevas líneas de trabajo, sobre todo relacionadas con colectivos destinatarios de políticas públicas, porque bueno, pues están, digamos, en una situación de desigualdad en su vida real, o están necesitados de recursos, de ayudas públicas, de dispositivos que, como dice la Constitución, remuevan los obstáculos que impiden su igualdad real y efectiva, la igualdad real y efectiva, y bueno, creamos áreas de trabajo para personas mayores, impulsamos la oficina de la infancia y la adolescencia, empezamos a trabajar en el campo de personas que tienen enfermedad mental o que tienen enfermedades crónicas, personas que están en situación o riesgo de exclusión social, y un largo etcétera. Por tanto, ampliamos el campo de trabajo del Ararteko. Hicimos un gran esfuerzo también por dar a conocer la institución al conjunto de la ciudadanía a través de diferentes vías de información y bueno, el haber sido reelegido me permitió pues seguir dirigiendo pues un formidable equipo para continuar profundizando y ampliando esos campos de trabajo. Y bueno, pues tras otros 5 años, a pesar de que hay que seguir trabajando y voy a dejar el puesto pues con un... Bueno, no sé, pero sí con la sensación de haber hecho muchas cosas, pero que podía haberse hecho más. Y bueno, me queda todavía unos cuantos meses para a ver si terminamos pues algunos objetivos o retos que tenemos en el futuro inmediato, como por ejemplo redondear los programas de calidad y de excelencia que hemos impulsado dentro de la institución y a ver si nos dan algún reconocimiento que de una mayor garantía o refuerce, mejor dicho, la imagen del Ararteko como una institución
de calidad excelente, que está al servicio de la ciudadanía y que ofrece un buen servicio a la ciudadanía. Y que eso no solamente lo puedan disfrutar, por el mejor sentido de la palabra, quienes acuden al Ararteko, sino que el conjunto de la ciudadanía, a través de un sello de calidad, por ejemplo, pues tenga la garantía, porque hay sistemas de control para ello, indicadores de que eso es así realmente. ¿Por qué listón alto? ¿Esto pasa como con el presidente? Segundo, ¿no te pueden volver a reelegir por tercera vez? ¿2 mandatos y se acabó? Sí, la ley del Ararteko establece un límite de mandato. Sí. Establece periodos de 5 años y como mucho dos periodos. Sí. Mira, yo sé una cosa más. Pues mira, ya para ir terminando esta primera parte de la entrevista, porque la entrevista va a continuar con mi compañero Urtzi, porque tenemos aquí a Íñigo Lamarca, que tenemos que sacarle todo el jugo que podamos. Quiero saber tu opinión sobre los disturbios que se dieron en Madrid el 22 de marzo. Daré mi opinión, pero antes que eso, querría decir una cosa que creo que es importante. A ver, hubo una movilización poderosísima, con decenas de miles de personas en la calle de Madrid, con reivindicaciones, con protestas, que se manifestaron de manera absolutamente pacífica y democrática. Y hubo disturbios protagonizados por una minoría. ¿Qué fue noticia? Pues fue lo segundo. Entonces, yo creo que sí que tendríamos que hacer una reflexión, porque los medios de comunicación, antes hablaba de la Administración de Justicia, los medios de comunicación son un pilar fundamental en cualquier democracia. Antes se decía que el cuarto poder, yo creo que habéis avanzado en la escala. Y sí, entonces, es absolutamente importante en cualquier democracia el papel de los medios de comunicación. Y que los medios de comunicación tienen que trasladar toda la información, todo lo que ocurre, evidentemente sí. Pero a veces tengo la sensación de que ponemos el foco en las cosas más negativas y aquello que es positivo, pues no nos sale. Y que las protestas ciudadanas, si no hay violencia, parece que caen en el olvido. Lo cual nos puede llevar a la reflexión de que hay ciudadanos que pueden pensar, caramba, pues para hacer notar mis reivindicaciones voy a tener que usar la violencia porque si no voy a pasar desaparecido, ¿no? Es decir, que la noticia más importante son las marchas de la dignidad que se hicieron, las decenas de miles de personas que se reunieron desde diferentes puntos del Estado en Madrid para reivindicar dignidad, para reivindicar justicia, para reivindicar mayor igualdad social, mayor cohesión, mayor inclusión y la protesta contra los recortes que está habiendo. Esta era la gran noticia. Y hay incidentes protagonizados por una minoría que son los que saltan a las primeras páginas de los periódicos. Bueno, dicho todo lo cual, pues quiero decir que la violencia hay que condenarla siempre. Y yo, desde luego, desde el punto de vista ético, siempre he tenido, siempre claro, como ciudadano, como persona, como activista a favor de los derechos humanos y también como Ararteko, que hay que condenar la violencia siempre. Porque la violencia, digamos, bueno, y no solamente eso, sino que es que deslegitima cualquier causa. Si tú defiendes algo y haces uso de la violencia, lo deslegitimas y tiene un efecto boomerang. Y además estás poniendo palos en la rueda de un montón de gente que está reivindicando de manera pacífica y democrática aquellos objetivos que se pueden compartir. Por lo tanto, condena y rechazo de la violencia siempre, sin paliativos, sin excepción. Sí, además, fíjate, yo, después de haber visto las imágenes, la pregunta, tiene razón, normalmente lo que más se vende es aquello que es más negro, más sórdido, ¿no? Es algo que debemos hacer también una reflexión nosotros mismos y decir, vamos a vender de alguna manera lo que realmente queremos. Lo que queremos es que este país avance y avance de una manera civilizada. Yo cuando vi esas imágenes, yo pensé, yo también estoy dentro del saco de las personas que están con recortes, que no les llega, que... En cambio, a mí no me estaban representando estas personas. Pero es más, hay una imagen de uno de los violentos con un casco de un policía en la mano y luego lo tienen con un palo. Y a mí esa imagen, ¿sabes a qué me recordaba? A los bárbaros cuando cortaban las cabezas y jaleaban la cabeza en alto. Y yo dije, Dios mío, o sea, es que estamos retrocediendo con esto de la violencia. Y lo que tú dices, eso a mí no me dice que tenga que conseguir absolutamente nada, porque no lo voy a conseguir, lo que hago es enfrentarme a un muro. Así que sí, que esa buena reflexión de que vamos a lanzar todas esas miles de personas que sí avanzaron por la paz y que se intenta conseguir algo. Pues yo, si me permite, vamos a dar paso a un compañero que nos va a hablar de la comida ecológica, que también te va a interesar mucho estas cosas que están muy de moda ahora. Y ahora volvemos con la segunda parte con Urtzi,
Pero vamos a darle paso a Fernando, que está en Ecobuster, y allí, bueno, pues no sé de qué nos va a hablar, si de la fruta ecológica, de la verdura, pero bueno, prestar atención, que seguramente nos viene a todos muy bien en esta época, sobre todo ahora caminando hacia el verano, el bikini y demás, pues comer sano. Así que adelante, Fernando. Buenas tardes, nos vamos a encontrar aquí otro día más en Ecobuster, en la calle Ramiro Maeztu número 1, y nos encontramos de nuevo otra vez con Chemi. Chemi, buenas tardes, ¿qué tal todo? Fernando, bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las empresas locales, es lo que vamos a hablar hoy, eso. Bueno, ¿por qué la importancia de que casi todas las empresas sean locales aquí en Ecobuster Ramiro Maeztu número 1, Chemi? Bueno, les damos importancia porque una de las cosas de las filosofías de la tienda es precisamente el comercio justo. El comercio justo se entiende pues por los productos que suelen venir de Latinoamérica, de India y demás, pero nosotros también pensamos en el comercio justo local. Aquí hay empresas interesantes en Álava, empresas de cercanía, y bueno, pudiendo traer producto de estas empresas, pues consideramos que es mucho más lógico que traer producto de empresas sí, que están pues mucho más lejos y que no representan pues la idiosincrasia de... ¿Estas empresas serían también, entonces igual sería más económico, también podría ser por eso mismo, o igual más cercanas locales, podría ser más económico el producto? No, no es una cuestión de barato, de caro, es una cuestión de, bueno, si se produce aquí, ¿por qué no se va a vender aquí, no? Se consume, pues porque, bueno, están aquí y... Más rapidez también y todo para que se traigan las cosas. Sí, sí, por supuesto, mucho mejor servicio, cercanía, conocemos a la gente que los fabrica, a la gente que está detrás, les ponemos cara y eso es muy importante. ¿Qué diferencia hay de esas empresas locales a otras? ¿O qué aportan? Sobre todo, ¿qué diferencias aportan esas empresas locales a otras que no son locales? ¿Hay alguna diferencia? No, lo que aportan es, como digo, lo que aportan es precisamente la cercanía bueno, pues son empresas que están situadas en Vitoria o en la provincia, entonces lo que aportan es, si consumes economía de aquí, pues la economía de aquí crece. Vale, o sea que vosotros más que nada pues lo hacéis también mirando para Vitoria y mirando para ya que consumo va a consumir algo que sea de aquí local, para que sea todo más conocido encima. Eso es. Vale. Una preguntilla más. Mira, por ejemplo, ¿qué productos podemos encontrar en estas marcas? ¿Qué productos? Bueno, pues nosotros tenemos desde legumbre, que viene por ejemplo de Troconiz, la patata viene también de Troconiz, las patatas fritas, que eso es un producto bastante conocido. Vamos a enseñar un poquito, para que la vea la cámara bien. Por supuesto hay vino, que viene de La Rioja Alavesa. Tenemos... Pero vamos a enseñar también un poco. ¿Vino tenemos por aquí para verlo? No tenemos vino. Bueno, pero sí que tendríamos en Ecobuster, ¿no? Sí, hay vino perfectamente. Luego, como vendemos también bastantes productos vegetarianos, pues una marca referente es Suaicho. Es una marca que conoce muchísima gente y es una marca que hay mucha gente que no sabe, pero fabrica aquí en Vitoria. Entonces, evidentemente, pues tenemos productos de ellos. ¿Esto qué sería exactamente? Esto exactamente es tofu ahumado. Vale. Esto, por ejemplo, en ensalada, pues está muy rico. ¿Y lo de Zuaicho, eso que es la empresa local? ¿O eso qué es exactamente de Zuaicho? Sí, marca, es para que la gente se quede un poco. Sí. La marca del producto. La marca se llama así, es Zuaicho, y fabrican aquí en Vitoria. Eso es lo que queríamos saber. ¿Alguna cosa más? ¿Algún producto más? Sí. Tenemos, bueno, luego hay... Coge el micrófono tú y yo voy presentando, ¿vale? Que se lo vas a ver mejor. Vale. Y vas a escuchar mejor. Vale, de acuerdo. ¿Qué es esto? En este caso tenemos un paquete de té de una casa también de aquí de Gasteiz que se llama Té y Chocolate y es una empresa bastante especial porque ellos mismos importan directamente el té, un té además de primera calidad desde la India. Es la que lleva el tema se llama Patricia, es la dueña de la empresa. Y bueno, pues importa tés de calidad. Y también aquí esta también sería empresa de aquí, local. Sí, estos también están en Vitoria, en la zona de venta La Estrella y bueno. Vale. Hacen también... ¿Alguna cosa más? Sí, ellos mismos té y chocolate también fabrican, bueno, importan tés, preparan tés y luego hacen pues este tipo de chocolates bastante especiales, que son unos chocolates artesanos y de una calidad pues también tremenda. Entonces, bueno, esos son productos interesantes, productos distintos y productos que nos interesa tener pues por muchas razones. Vale, estoy viendo también por aquí, por ejemplo, unas cervezas. ¿Cervezas o estos son los vinos? No, esto es cerveza. Son cervezas Bayas, la casa se llama Bayas.
Están en la zona de Murguía y bueno, tienen varios productos en Eco. Te voy a poner así, ¿vale? Para que así, igual. Parece que te va a abrazar, pero va a ser mejor. Vale. Qué romántico. Pues va a ser muy romántico. Es que al final, ¿sabes? Lo que queremos más que nada es que el producto se te vea bien y estamos todo el rato con el cable para adelante, para atrás, para adelante. Pues lo hacemos aunque sea romántico, lo hacemos así y ya está. Perfecto, no hay ningún problema. Vallas son unos chicos que producen cerveza en convencional y en ecológico. Nosotros de momento solo tenemos la ecológica, pero bueno, es una cerveza estupenda y se fabrica, se produce a apenas 15 kilómetros de Vitoria. Una preguntilla, por ejemplo, esta cerveza ecológica también tendría alcohol y esas cosas, Sí, imagino. Sí. O sea, la cerveza es completamente igual que las demás, la diferencia es que es eco y es de cercanía, es una empresa nuestra propia. Perfecto. ¿Alguna cosa más así que podemos decir a la gente? Bueno, ahora mismo lo que tenemos es eso. Luego, pues sí que Suaicho, por ejemplo, tiene muchos más productos que el tofu. Tiene pues desde hamburguesas, hace una serie de productos bastante interesantes. Vale, pues bueno, con eso dejamos el programa de hoy aquí con Chemi. Y nada, acordaros, la tienda está en la calle Ramiro Maeztu número 1 y la tienda se llama Ecobuster. Pues nada, muchas gracias Chemi por estar aquí con todos nosotros y te vemos la siguiente vez, ¿vale? A vosotros muchas gracias. Venga, un saludo, chao. Bien, gracias Fernando por esos consejos tan valiosos que nos has dado. A todos ustedes muy buenas tardes, me reincorporo aquí al plató y continuamos con Íñigo Lamarca, el Ararteko. Se ha presentado en el Parlamento Vasco el dossier de quejas del pasado año. Antes de entrar en materia con el dossier, ¿qué tiene que hacer un ciudadano para poner una queja al Ararteko? Bueno, pues tiene 3 vías para hacerlo. Una, personarse en alguna de las 3 oficinas de atención ciudadana que tenemos en Vitoria-Gasteiz, en Bilbao y en Donosti. No hace falta cita previa, sí, personarse dentro del horario que está anunciado en la página web. La segunda vía es a través de Internet, www.alarteco.net. Tenemos un formulario de queja para remitirlo directamente al Ararteko. Y la tercera vía es la carta postal clásica, ¿no?, de toda la vida, que está en desuso frente a las otras 2 vías. Bien, entonces la queja que presenta la ciudadanía la analizamos. Si va a las oficinas, en ese mismo momento quien es responsable de la oficina le dice si esa queja reúne las condiciones, los requisitos para poder abrir un expediente contra una administración, porque nos vienen casos muy diferentes y muy diversos de problemas, de reclamaciones, pero siempre damos una respuesta lo más eficaz posible al ciudadano, de manera que si no podemos abrir un expediente de queja, sí que le damos orientación, información de a dónde puede acudir, cómo poder solucionar su problema, etcétera. Bueno, a lo dicho, estas son las 3 vías. Entonces, quien tiene alguna reclamación con respecto a una actuación presuntamente incorrecta de la administración, o también si tiene algún tipo de problema, pues a través de estas vías le podemos atender perfectamente. Se ha producido un incremento de quejas de un 15% respecto a 2012 y un 120% desde el 2010. ¿A qué es debido este incremento? Bueno, sin lugar a dudas a la crisis económica, porque las materias que han generado el aumento de quejas tienen que ver en su inmensa mayoría con consecuencias de la crisis. El aumento mayor se ha producido en el área de inclusión social, en todo relativo a la gestión de las llamadas ayudas públicas, de la renta garantía de ingresos, fundamentalmente. También hay otras ayudas, porque o bien han tenido dificultades quienes han querido hacer la solicitud para presentar la petición, o ha habido demoras en la contestación, o sobre todo las quejas que están produciéndose en los últimos meses tienen que ver con denegaciones de solicitud de RGI o extinciones y suspensiones que, a juicio del ciudadano que presenta la queja, no están debidamente fundamentadas, son injustas o no está de acuerdo con ellas. Eso ha producido un aumento formidable, de manera que en 2010 los expedientes de queja eran 32 relacionados con las ayudas públicas, y en el año pasado fueron 1010. El año pasado bajaron a 886, pero, como digo, eso ha generado muchísimo aumento. Pero también se han producido aumentos en temas como vivienda, porque hay más necesidad de vivienda de protección social u oficial. También dentro del ámbito de la educación, con cuestiones relacionadas con becas
ayudas al transporte, ayudas al comedor. También Hacienda, por ejemplo, es un área que ha experimentado un enorme crecimiento el año pasado por temas relacionados con incrementos del IBI o de tasas o de impuestos. En definitiva, la crisis ha generado la necesidad de más ayudas en el ámbito de la vivienda, de protección social y también una mayor exigencia por parte de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones en todo relacionado con aspectos económicos, Hacienda o, por ejemplo, sanciones de tráfico también, que han aumentado de manera considerable. ¿Cuántos expedientes se han resuelto en el 2013? Bueno, expedientes que se han cerrado han sido más de 1.900. A ver, la queja que a través de alguna de las 3 vías que he comentado viene al Ararteko, la analizamos y para poder abrir un expediente se necesita que cumpla algunos requisitos. Primero, que sea algo relacionado con una actuación presuntamente incorrecta de una administración. En segundo lugar, que se haya presentado una reclamación previa ante la administración. En tercer lugar, que no haya pasado más de un año desde que se produjo aquello que genera la queja ciudadana. Si reúne esos requisitos, abrimos un expediente de queja. En todos los demás casos, damos información y orientación a la ciudadanía para que pueda, digamos, encauzar su problema debidamente. Y de los expedientes que se abren a su vez, hay algunos que se cierran a lo largo de su vida, pues porque el ciudadano acude a la vía judicial o por otras circunstancias. Aquellos expedientes que han llegado a su término y hemos cerrado con una resolución han sido, como digo, el año pasado más de 1.900. Tenemos un gran problema en el sistema, porque el tema de los desahucios, por desgracia, está a la orden del día. Sí, claro. La crisis, otra consecuencia que ha producido efectivamente es que muchas personas que estaban pagando un crédito hipotecario pues o un alquiler no lo pueden hacer porque o bien se han quedado en paro y se les ha acabado también, por ejemplo, la prestación de desempleo y no tienen recursos, o porque los recursos han disminuido notablemente, en el caso de muchas personas autónomas, pequeños empresarios, comerciantes, etcétera, y, como digo, no han podido hacer frente al pago de alquiler o de la hipoteca. En todos esos casos, nosotros lo que hemos demandado desde el principio es lo siguiente. Primero, un cambio de la ley, para que la ley la ley hipotecaria, que es una ley estatal, sea más garantista. Esto lo llegó a pedir también la abogada general de la Unión Europea y posteriormente el Tribunal de Luxemburgo, a consecuencia de lo cual se cambió la ley, pero todavía en términos insuficientes. Y otra demanda que hicimos ya a las administraciones vascas es que habilitase un servicio de mediación y de orientación a la ciudadanía para que pudieran darse la refinanciación de muchos créditos hipotecarios en cuotas más bajas que pudieran pagar las personas que estuviesen afectadas. Han actuado también de una manera muy positiva y muy proactiva los jueces y los tribunales de justicia, también los colegios de abogados. Creo que se ha hecho una labor buena, pero insuficiente, para poder encauzar este terrible problema que ha afectado a muchísimas familias, algunas de las cuales digamos han visto cómo perdían su casa porque el procedimiento judicial pues ha seguido adelante y ha concluido con el lanzamiento de esas personas de su vivienda. Pero en Euskadi, a pesar de que ha habido, y ahí están los informes del Poder Judicial anuales, ha habido casos de desahucio que han concluido, como digo, con la expropiación de la casa, en el caso de impago de crédito hipotecario o de lanzamiento de la casa por desahucio, por impago de alquiler, han sido casos sensiblemente inferiores al resto del Estado, porque, bueno, digamos, se han habilitado una serie de actuaciones públicas que han paliado de alguna manera o menguado el impacto de este terrible problema que afecta a mucha gente. Volviendo al tema, hemos hablado de los bancos, sobre la hipoteca, y bueno, un telespectador nuestro nos remitió lo siguiente vía email. Nos dijo que ganaba un determinado dinero que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. Esa persona está en el paro y resulta que el banco le embarga parte de la nómina, una gran parte, para hacer la nómina entera, para hacerse cargo esa persona del préstamo. Eso creo que a nivel no es para nada legal. Pues, hombre, habría que conocer el caso en profundidad, en toda su extensión. Yo lo que le diría a esta persona es que acuda a una oficina, una de las, según donde viva, a una oficina del Ararteko y que allí le informarán, porque es información insuficiente la que traslada y no
decir, no podría darle con esta información pues una respuesta adecuada de cómo podría hacer frente al problema que tiene. Insisto, que acuda a una oficina del Ararteko o que mande un email y le daríamos respuesta. También continúa en marcha el proyecto Rainbow. Cuéntanos brevemente de qué se trata y cómo estáis trabajando en ello. Bueno, este es un proyecto que arrancó, estamos en el segundo. El primero arrancó en 2010. Es un proyecto, a ver, brevemente diré dos cosas. Es un proyecto al amparo de una convocatoria que hace la Comisión Europea de Derechos Humanos para ayudar, amparar proyectos relacionados con derechos humanos en los que participen entidades públicas o ONGs de diferentes países. Bueno, a comienzos de 2010, a instancias de una asociación de gays y lesbianas de Italia, se nos invitó a participar porque sabían que estábamos trabajando en este campo. Nos reunimos un total de 11 o 12 asociaciones de 8 países diferentes y impulsamos el llamado proyecto Rainbow, cuya finalidad era crear materiales audiovisuales, es decir, pequeños documentales, dibujos animados, para trabajar en la diversidad afectivo-sexual con niños y niñas entre 8 y 16 años. El resultado de este proyecto, que culminó a finales de 2012, fue la edición de un DVD que tiene pues un total de 9 materiales audiovisuales con su guía didáctica, además de otros instrumentos. Y esto se hizo por parte de asociaciones que trabajamos en 8 países. Nosotros este material se lo presentamos a la Consejería de Educación, que gustó muchísimo. También hicimos presentaciones a los centros escolares, berritzegunes, etcétera. Y es un material que ya se está utilizando en muchas escuelas para trabajar materia de diversidad afectivo-sexual y lucha contra la homofobia. Gustó tanto el resultado a la Comisión Europea que animó a los participantes en ese primer Rainbow a presentar un segundo proyecto, este segundo ya liderado por el Ararteko, y en ello estamos. Arrancamos a comienzos del año 2000, o sea, en enero del año pasado, y terminaremos a finales de este año. Es un proyecto, Rainbow Hub se llama, continuación del anterior, y la particularidad o el objetivo de este segundo Rainbow es crear a nivel europeo, todos los países donde trabajamos, las entidades que formamos parte de este proyecto, crear redes en las cuales participen la administración, los profesores a través sobre todo de los sindicatos, los padres y madres de los alumnos de los centros escolares, familias homoparentales y expertos, para que a través de estas redes se generen alianzas sólidas que permitan hacer uso de los materiales del primer Rainbow y tantos otros que existen para trabajar en el campo de la escuela, porque no es suficiente con generar materiales, nos dimos cuenta a concluir el primer proyecto, sino que hace falta compromisos firmes y sólidos por parte de todos los actores y agentes que trabajan en el campo de la educación, para que se haga uso de estos materiales y para que realmente haya compromisos claros a favor de los derechos de los adolescentes de orientación homosexual y identidad transexual o hijos e hijas de familias homoparentales. Bueno, vamos al momento que más teme Íñigo Lamarca. Vamos a hacer un breve paréntesis y ahora sí que vamos a ver el trivial, Son 5 preguntitas muy sencillitas, según me han comentado por allí atrás, son muy fáciles para ti. Entonces, vamos a ver. ¿Quién fue el primer Ararteko? Bueno, el primer Ararteko fue Juan San Martín, que tomó posesión de su cargo el 8 de marzo de 1989. Juan San Martín es una figura que no ha tenido el reconocimiento que merecía. Era secretario de Euskaltzaindia, una persona, un gran humanista, una persona con una formación vastísima en el campo cultural, en el campo de la etnografía, escritor, una personalidad muy atractiva y bueno, fue elegido, como digo, primer Ararteko. Muy bien, respuesta correcta. Incluyéndote a ti, número de Arartekos. Bueno, el número de Arartekos electos, 3. Lo que pasa que la ley lo que dice es que si el Parlamento no elige a un Ararteko por la mayoría requerida, pasado un plazo, que suele ser de 6 meses, en el que está en funciones la persona que es titular del Ararteko, sigue en funciones la persona adjunta. De manera que durante más de 4 años estuvo como Ararteko en funciones Merche Agúndez, que había sido la adjunta del segundo Ararteko, de Xabier Markiegi, porque el Parlamento Vasco no eligió por la mayoría requerida de 3/5 a quien tenía que suceder a Xabier Markiegi.
Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Está contestando perfectamente a las preguntas. ¿Cómo se llama la persona que ocupa el cargo del Ararteko en Nafarroa? Venga, está también fácil. Es fácil, Javier Eneriz, con el que tengo una relación institucional y también personal excelente. Javier Eneriz. Que es, mira, tenemos un perfil similar porque es también jurista, fue propuesto para ejercer el cargo del Ararteko de Navarra, ocupando un puesto de letrado en el gobierno de Navarra. Muy bien, te vas a llevar el quesito al final, ¿eh? Número de lendakaris desde el año 1980. Desde 1980, bueno, pues primero fue Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe, López y ahora Urkullu. Muy bien, muy bien. Y última pregunta. Segundo apellido de Íñigo Urkullu. Rentería. Bien, es que de verdad, le vamos a dar un quesito a Íñigo Lamarca porque se lo merece, de verdad. Ya me han dicho que eran fáciles las preguntas, ¿eh? Tendremos que tener en cuenta, tener unas preguntas más difíciles. Pero lo que mucha gente desconoce es que aquí donde lo ven y aquí con su uniforme, digamos, ahí con traje y corbata y demás, salió en Goenkale como actor Íñigo Lamarca hace unos añitos, ¿eh? ¿No? Hace 4 o 5 años por ahí sería, ¿no? Sí, bueno, como actor, sí. No sé si fue actor o fue un cameo, quiero decir. Claro, se me invitó pues a participar como Ararteko, me explico. Entonces, al final está interpretando un papel que era el mío propio. Pero fue una experiencia muy bonita, la verdad es que me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien, sí. Vamos a seguir con el tema, ya hemos pasado un poco aquí el tono humorístico, porque me quedan 5 preguntitas. Vamos a hablar sobre los familiares de los presos de ETA. Te han remitido algunas quejas también durante estos 10 años, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, yo me he reunido en muchas ocasiones con familiares y con asociaciones de familiares de presos de ETA. Y nosotros como Ararteko siempre hemos dicho, porque así lo tenemos que hacer, que la ley ha de ser interpretada y aplicada de la manera más favorable posible a los derechos de las personas. Y en base a esta filosofía lo que hemos demandado siempre es que los presos, cualquier preso, también los presos condenados por delitos terroristas y los presos de ETA, tienen que cumplir su condena en cárceles del País Vasco, próximas al País Vasco, es decir, próximos en definitiva a sus entornos sociales y familiares. Porque en la situación en la que están supone, digamos, una situación que, conforme a la interpretación que hacemos nosotros de la ley, pues no es deseable, y además supone pues digamos, unas cargas, unas dificultades para sus familiares que creemos que son injustas. Por tanto, nosotros hemos demandado siempre, insisto, que los presos cumplan sus condenas cerca de las cárceles del País Vasco. Y además de eso, hemos pedido, pero argumentándolo, una interpretación distinta a la que se aplica del ordenamiento jurídico para que todo relacionado a los cambios de grado en el cumplimiento de las penas, del primero al segundo grado, del segundo al tercero, excarcelación de presos que hayan cumplido las 2 terceras partes de la condena o presos o que padecen enfermedades graves o el acceso a la libertad condicional, todo esto que está recogido en el ordenamiento penitenciario, nosotros hemos aportado argumentos jurídicos para que sea interpretado y aplicado de una manera análoga a cómo se hace con el resto de los presos. Ahí podemos situar la abolición de la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Sí, bueno, nosotros dijimos desde el principio que la doctrina Parot iba en contra de la Constitución y de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y al final ha tenido que ser el Tribunal de Estrasburgo el que haya dicho por unanimidad, además, que eso era así. Pero es lamentable que tribunales que ya anteriormente habían estudiado esto, me estoy refiriendo pues a la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, a pesar de que había magistrados que sostenían lo que al final ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, bueno, pues no fueron opciones mayoritarias, y al final pues el Tribunal de Estrasburgo pues le ha dado un tirón de orejas a España, porque ha dicho, oiga, ustedes están conculcando
la Convención Europea de Derechos Humanos y, por tanto, los presos que ya han cumplido la condena según el cómputo que tenía que haberse hecho, pues tienen que estar fuera de la cárcel, como así se hizo. Bueno, vamos a continuar con una última pregunta. Íñigo, el Ararteko, ¿cómo valora estos años sin la violencia de ETA? Bueno, pues la valoración no puede ser más positiva. Hemos tenido un terrible problema en este país, que ha sido la violencia terrorista que ha ejercido ETA. Ha habido también otros grupos terroristas, también hay que decirlo, pero el último que quedaba pues era ETA, y ha conculcado gravísimamente derechos fundamentales de las personas. En primer lugar, el derecho a la vida, asesinando a más de 850 personas y teniendo bajo la amenaza de muerte y la amenaza también de una seria conculcación de su integridad física y moral a miles y miles de personas. Y eso ha sido terrible y eso lo hemos condenado de una manera contundente y rotunda. Y fue una excelente noticia que ETA dijese, bueno, esto se ha acabado, y a pesar de que no se ha disuelto, nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda de que esa decisión no tiene marcha atrás y que la violencia ya forma parte del pasado, aunque sí que sería deseable, y así lo quiero pedir una vez más, que ETA se disuelva definitiva y formalmente, para que este episodio tan negro de la historia de este país bueno, pues lo podamos pasar definitivamente. Bien, vamos a hacer un breve alto en el camino. Nos vamos a Más que Aromas, donde nuestra compañera Patricia se encuentra con Ainara y nos va a contar algún truquito de belleza. Adelante, Patricia. Hola, Camerino, pues aquí me encuentro una semana más con nuestra amiga Ainara, en Más que Aromas, y bueno, hemos estado hablando anteriormente todo el tema de color, de hidratación, y hoy nos vamos a centrar un poquito más en champús y jabones. Entonces, pues en esta sección, ¿con qué nos podemos encontrar? Pues sobre todo con champús adecuados para cada tipo de pelo y también el tipo de estación, que es muy importante, y luego también geles dependiendo del aroma y de la piel. Pues como estamos en primavera-verano, de cara a esta temporada, ¿qué nos puedes recomendar? Pues en cuanto a champús, sería muy importante en esta época utilizar un champú regenerador. En este caso he seleccionado el de aceite de oliva, aunque en la tienda tenemos champús de manteca de cacao, champús de lavanda, de aloe, de girasol, dependiendo del pelo y de las necesidades, pero en este caso la selección mía ha sido de aceite de oliva por eso, por el tema de regeneración, por el tema de la protección solar. Cuando hace mucho calor, cuando tomamos el sol, cuando vamos a la piscina, vamos a la playa, el sol y la sal y todos los cloros nos afectan al cabello, entonces también hay que cuidarlo. Entonces, en este caso el aceite de oliva sería perfecto para eso. Utilizar un champú, una mascarilla y un acondicionador adecuado. Entonces, esto es la línea que tenemos especialmente para estos meses que el sol nos estropea y nos castiga el cabello, ¿no? Sí, eso vale, es. Para que nos quede bien claro, porque siempre el pelo se nos queda sequito. Pues nada de llevar el pelo sequito, aquí con este champú que tiene una pinta. En cuanto al cuidado de la piel, ¿qué lociones son las más demandadas o recomendadas en estas estaciones? Pues en cuanto a lociones hidratantes corporales, sobre todo las básicas de aceite de oliva, semilla de uva o también la de leche de cabra, que ahora mismo está causando furor. La verdad que la leche de cabra es muy hidratante, es un producto además muy absorbente, con lo cual no te deja nada pegajoso y está gustando mucho a la gente. Por ejemplo, con el sol, así tenemos sequedad, el cabello castigado. Las clientas o los clientes, cuando entran y te piden una serie de productos, ¿tú te limitas a lo que ellos piden o igual ves un poquito la situación que tienen y les das un asesoramiento? Sí, a mí me gusta hablar mucho con el cliente, que me comente lo que él quiere o lo que él cree que le conviene, y yo le doy mi opinión. Le veo un poquito la piel y le hago un par de preguntas, y entre los dos normalmente solemos llegar a un consenso. ¿Te hacemos caso normalmente? Normalmente sí, pero siempre cuando veis que llevo la razón, no me dan la razón como a los locos. O sea que normalmente si ellos ven que lo que les estoy diciendo es lo adecuado, yo también bajo la opinión de ellos, su día a día, que es importante, cómo se lo van a aplicar, entonces vemos los dos cómo proceder.
Para esta estación, ¿tenemos algún producto estrella o algún servicio o algo que...? Sí, tenemos diferentes cosas. Tenemos, por ejemplo, las líneas de gel que gustan mucho, son las líneas de geles aromatizados. Serían, pues, por ejemplo, tengo aquí un gel con aroma a manteca de naranja, que es un olor muy fresquito, muy cítrico para estas fechas, o un olor a grosella y arándanos, que también gusta mucho. Este lo he probado yo y gusta, vamos. Sí, tiene unos olores riquísimos, pero luego también tenemos diferentes aromas. Estos son dos de los que tenemos. Y luego, aparte de esto, también trabajamos mucho las cestas, cestas por encargo. Pues cestas para un cumpleaños, para el día de la madre, para el día del padre, incluso detalles para bodas, detalles para comuniones, trabajamos muchos. Desde el precio, pequeñitas allá depende, hasta cada eso es, quiera, ¿no? Lo que tú te quieras gastar, el presupuesto, no hay presupuesto. Ajá. Yo siempre digo que depende de lo que tú quieras gastar y como tú quieras convertir el producto, es lo que haremos. Siempre bajo mi consejo si tú quieres, y si no, pues tú dirigiendo sin problema. Vamos, con el gusto que tiene y los productos que hay, ¿quién no se va a dejar asesorar y aconsejar? Yo, desde luego, me fío plenamente. Pues hemos hablado de color, de hidratación, de champús. ¿Con qué nos irá a sorprender Ainara en nuestra próxima visita? Bien, vamos a continuar. Muchas gracias, Patricia, por esos consejillos de belleza. Me han dicho, Íñigo, que te pregunte esta pregunta. ¿Qué medidas se deberían de aprobar para acabar con los insultos homófobos en los campos de fútbol? Cuando va la gente a San Mamés, va a Anoeta, va a Mendizorroza y se escucha el insulto, que a mí me parece denigrante llamarle a una persona así. ¿Qué se debería de hacer, Íñigo? Pues educación. Educación significa respeto, y por tanto las personas que tienen este comportamiento deberían mirarse al espejo y reflexionar acerca de lo que supone este insulto, que resulta ofensivo, lesivo y muy perjudicial para aquellas personas que son homosexuales. Y cuando digo educación no me refiero solamente a que cada cual pues haga sus deberes consigo mismo, sino también a que los poderes públicos deberían de hacer mejores y más campañas de sensibilización, que los hacen, pero bueno, pues campañas más eficaces para erradicar la homofobia, las diferentes caras de la homofobia, en este caso la homofobia en forma de insulto, que todavía algunos energúmenos lo practican. Cuando te reúnes con el Lehendakari en Ajurianea, ¿de qué habláis? ¿Habláis solo del tema o también intercambiáis conversaciones de fútbol, de la vida personal, del Atleti, o de la Real, o del Alavés, o de los hijos, o de los estudios, o de, no sé, miles de cosas, no sé? ¿De qué podéis...? Así, ¿algún chascarrillo que nos puedas contar? Pues ya lo siento, pero no os puedo contar ningún chascarrillo. Vaya, hombre. No, porque es que no lo hay. Quiero decir que cuando me he reunido con este Lehendakari, con los anteriores y también con todos los responsables, pues hemos hablado solamente, hemos tenido pocas reuniones, es decir, tampoco tengo una relación fluida, sino que aquellas reuniones que ha habido han sido por temas relacionados directamente con el trabajo y le hemos sacado el máximo provecho al trabajo. Hemos hablado solamente de todo relacionado con el Ararteko, es decir, el trabajo que hacemos en la institución, de aquello que pedimos a la Administración y qué aspectos de las políticas públicas, en este caso del Gobierno vasco, deberían o podrían ser susceptibles de mejora. No sé, quizás también los dos somos de carácter un tanto adusto y serio, por lo que sea. De verdad lo digo, que han sido pocas las veces que nos hemos reunido en Lehendakaritza o en otros foros y hemos hablado siempre solo de trabajo. ¿Qué consejos le darías a tu sucesor? A ver, le daría muchos, pero yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, como quien dice. Y estas instituciones, bueno, yo me suelo comparar, bueno, yo y los arartecos, con un director de orquesta, ¿no? De manera que tiene que dirigir un equipo y por tanto es muy importante que tenga un excelente equipo y que tenga dotes de dirección, de mando en el mejor sentido de la palabra,
y luego es muy importante tener muy buena capacidad de interlocución y de interactuación con las administraciones y con las instituciones, que es una labor difícil, porque de una parte hacemos una labor de control, de fiscalización. No es un plato de buen gusto para las administraciones, somos un poco el pepito grillo de las administraciones, porque estamos criticando, estamos controlando, estamos pidiendo explicaciones, y tenemos que convencer a las administraciones de que eso es algo bueno para las propias administraciones, para que mejoren en calidad y para que mejoren el servicio a la ciudadanía. Y para eso pues hace falta tener o generar dotes para poder moverse en este campo, que es muy singular, de las defensorías. Yo creo que no hay nada parangonable a este trabajo, que por otra parte es apasionante. Y en una medida se hace camino al andar. Es decir, yo cuando entré en esto, lo primero que hice fue abrir bien los ojos, abrir bien los oídos, hablar con mis colegas del Estado español, de otros países, para saber cómo lo hacían, para hacer qué hacían, hacer muchísimas reuniones internas con la gente del Ararteko, para aprender y bueno, pues para poder echar adelante, o seguir, mejor dicho, caminando, bueno, pues con aquellas directrices que yo al cabo de unos meses ya tuve claro cuáles tenían que ser. Hace falta también escuchar mucho, escuchar, pero escuchar de verdad significa no poner cara de póker y estar como que estás atendiendo a una persona con las orejas en paralelo, no, escuchar, con los oídos así, y ser receptivo a lo que te está contando un ciudadano, lo que te está contando una organización social, lo que te está contando también pues un alcalde, un diputado foral, una consejera. Escuchar. Ya le tocará el turno también a una mujer ocupar el cargo. Ya después de, creo que 3, ya toca. Sí, bueno, evidentemente las mujeres deberían ocupar la misma posición que los hombres en el ejercicio de las responsabilidades públicas. Y bueno, se están dando muchos pasos en ese sentido, pero se tienen que seguir dando más pasos, evidentemente, para que no haya ningún cargo público al que no acceda, no esté ejercido por mujeres. Entonces, alguna vez, no sé si será la próxima persona, pero alguna vez seguro que tocará que sea una mujer la que está al frente del Ararteko. Bien, yo me quedaría con Íñigo Lamarca todo el día entero, pero el tiempo en televisión es oro, como se dice. Tenemos que ir acabando. Íñigo Lamarca, eskerrik asko, y a ver si dentro de muy poquito nos volvemos a ver. Gracias, sobre todo por tu tiempo, que sé que eres una persona bastante ocupada, No, pero lo he hecho con muchísimo gusto, porque es un placer pues charlar con vosotros, y además también es mi deber, que lo he hecho con mucho gusto, insisto, pues trasladar el trabajo que hacemos a través de los medios de comunicación. Y bueno, suerte, pues y que sigáis bien en Eusko Telebista, pues adelante y con muchos éxitos. Antes de finalizar, recuerden las vías de contacto con EuskoTV. Tenemos el email euskotv.online@gmail.com, en Facebook euskotv.online, Twitter @euskotvonline y YouTube euskotv.online, y nuestra página web euskotv.info. No sé si se me estaba olvidando algo por ahí que me estaban apuntando por el pinganillo. Vale. Claro, yo aquí con tanto guión y con tanta historia ni te he agradecido los buenos deseos hacia EuskoTV. ¿Y el quesito? El quesito, ahora lo Íñigo Lamarca, eskerrik asko eta hurrengo bat arte. Y a todos ustedes, muy buenas tardes, y la semana que viene os esperamos aquí en Camerino, en Vitoria-Gasteiz.